Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que ya hemos empezado en clase, nada más es como para dar retroalimentación y reafirmar algunos puntos que todavía hay como duda. Y bueno, en este caso nuestro tema empieza en lo que son las civilizaciones a lo largo de los ríos. Recapitulando, nosotros tenemos que llegar al punto en donde ya se determina lo que es el nomadismo y empieza el sedentarismo. Recordemos que este punto se dio gracias a el descubrimiento de la agricultura. Gracias a la agricultura se empezaron a formar civilizaciones. Nosotros vimos o hemos visto en el libro que estas civilizaciones empezaron a asentar cerca de los ríos más grandes, precisamente con la finalidad de poder tener agua para lo que eran los cultivos, para la supervivencia, para los animales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a ver que gracias a esta situación se empezaron a crear 4 civilizaciones importantes. La primera fue la de Mesopotamia. Esta se fundó o se estableció a lo largo de 2 ríos, que es el río Tigris y el río Éufrates. Es por eso que Mesopotamia significa tierra entre 2 ríos. Eso es lo que significa Mesopotamia. Entonces, posteriormente la egipcia se posicionó cerca del río Nilo, que es un río muy famoso. También tenemos India, que se fundó al lado del río Indo. Y China también está al lado o cerca de lo que eran 2 ríos, que era Hangzhou y Yangtze-Kiang. ¿Sale? Eran los 2 ríos cerca de la población china o de la civilización china que fueron parte importante para poder crecer y desarrollarse. Con esto, esta función de los ríos, les repito, era principalmente para poder regar sus cultivos, o sea, seguir trabajando la agricultura. Gracias a la agricultura, nosotros empezamos a ver que hay una mayor población, gracias a que las personas ya no eran nómadas, eran sedentarias y entonces al estar ya instalados en un solo lugar, la población fue aumentando. Esto generó expansión territorial. Cada una de estas civilizaciones empezó a obtener más territorio en cuanto a tierras. Con esto también vinieron 2 cosas importantes: alianzas entre, digamos, pequeños pueblos o ciudades, ¿sí? Y también peleas y guerras entre pueblos y ciudades, aparte también de las alianzas. Con estas situaciones, principalmente lo que es la expansión y las alianzas, se empezaron a crear imperios. Nosotros vamos a estar trabajando nuevamente 4 imperios: el imperio de Mesopotamia, la egipcia, la india y la china. En el caso del imperio de Mesopotamia, vamos a ver o entendemos en la lectura que este imperio se está formando por diversos pueblos. Mesopotamia estaba dividido como en colonias, ¿sí? No era como una sola ciudad, sino que eran diferentes pueblos. Estos pueblos estaban divididos por diversos reinos o ciudades, pero que al final estaban conformando el imperio de Mesopotamia. Mesopotamia fue una de las primeras civilizaciones en desarrollarse, es por eso que fue una de las primeras en crear o en tener desarrollos tecnológicos, científicos, médicos incluso. Uno de los grandes avances que tuvo Mesopotamia fue que empezaron con la parte de la invención de la escritura. Recordemos que en Mesopotamia se le adjudica lo que es la escritura cuneiforme. También se desarrolló el código Hammurabi. Empezó el desarrollo de la medicina, se creó el minuto, empezaron con la invención de los ladrillos de lodo o tierra, el vidriado de color, se inventó o se empezaron a crear más técnicas acerca de la jardinería y también desarrollaron el betún para asfaltar. Este betún era como un impermeabilizante que se le colocaba a las casas o algunas estructuras para evitar que pasara la humedad o que se llenaran de humedad las estructuras. Estos fueron algunos de los principales avances que tuvo esta civilización. Pasamos con la egipcia, y la egipcia se desarrolló, se estableció ya formalmente ahí por los años de 3200 a.C. La egipcia fue unificada ya de forma, digamos, formal, bajo el mando de un faraón. Ellos eran regidos por faraones. Los faraones gobernaban de por vida y por descendencia. Esto quería decir que era como
por ejemplo, estaba el primer faraón y de ahí su descendencia eran los que iban a seguir gobernando y así sucesivamente. Entonces, por eso se dice que era de por vida la dinastía de faraones. A los egipcios se les adjudica la invención de las pirámides, que tenían una función de fungir como tumbas o panteones para las familias de los faraones o familias de posición elevada. Con esto de la mano va las técnicas o desarrollaron técnicas para la momificación. Ellos tenían cierto culto especial con la muerte, entonces tenían que desarrollar ciertos rituales especiales para enterrar a las personas. Por eso se crearon las pirámides y también por eso se desarrollaron las técnicas de momificación, con el fin de conservar de una manera adecuada el cuerpo de las personas que fallecían. Y también a la cultura o a la civilización egipcia se adjudica la invención de los primeros barcos. Si nosotros nos acordamos, en lo que ya hemos visto, de acuerdo al libro de historia, nosotros vemos que los egipcios fueron los primeros que empezaron a desarrollar su agricultura en una especie de chinampas y que también usaban, que estas especies de chinampas las colocaban dentro del río Nilo y con esto también tenían navegación con embarcaciones pequeñas o de diversos tamaños dentro del río. Entonces por eso se les adjudica la invención de los primeros barcos. Después pasamos a la civilización india. En estas tenía dos ciudades importantes, que era el Mohenjo-Daro y Jayapa, que fueron sus ciudades principales. A la India se le adjudica una situación muy importante o principal, que era que fueron los primeros en desarrollar o crear una red de drenajes y también baños públicos. Esto tiene gran impacto y lo vamos a ver más adelante porque fueron como ellos los que empezaron a inventar esta parte que después fue retomada por la civilización romana. Entonces este aspecto es muy importante de considerar y espero que lo recuerden. Después seguimos con la civilización china. La China también, más que en cuestiones sociales, tuvo cuestiones de inventos muy populares y muy amplios que después sirvieron para seguir desarrollando la parte de la tecnología, la parte de las herramientas, entre otras muchas cosas. China aportó con lo que era el arado de hierro. Recordemos que cuando empieza la agricultura, los nómadas empiezan a descubrir la agricultura, empiezan con el trabajo de arado de la tierra. El arado de la tierra antes lo hacían gracias a los huesos de los mamuts, que empezaban a fabricar con ellos lo que era arados para trabajar la tierra. Posteriormente, cuando encuentran o descubren la metalurgia, empiezan a fabricar herramientas para el campo o también con madera. Pero en China fueron los primeros que crearon lo que era el arado de hierro, que era más fácil y que servía mejor para trabajar la tierra. También inventaron la carretilla, que tuvo muchas utilidades, no solo en la parte de la agricultura, sino también en la parte de la construcción, entre otras ocupaciones. Inventaron máquinas sembradoras que disminuían el trabajo de personas y también que el trabajo fuera más rápido y más eficaz. Inventaron la brújula, el papel, la pólvora y también la tela de seda. Vamos a ver después cómo la brújula también empieza a ayudar en otros campos tecnológicos y también lo que es el papel fue un descubrimiento importante porque gracias a él empezaron a dejar escritos y también se desarrolló lo que fue la pintura y la literatura. Y con la invención de la pólvora pues también empezó a entrar en la parte militar y también en la parte científica y tecnológica. Y bueno, en términos generales, así fue como se fundaron lo que son las primeras civilizaciones, que eran 4, Mesopotamia, Egipcia, India y China, en los ríos en los que se establecieron o al lado de los que se establecieron, con la finalidad, volvemos a lo mismo, se establecieron cerca de ríos para poder obtener con gran facilidad lo que era la agricultura, sustentarse y ya muchas de las cosas que hemos hablado. Y al empezar a desarrollar más la población gracias a la agricultura, empieza a haber expansión de tierra, empiezan a haber alianzas entre pueblos o ciudades y se crean imperios. Entonces, estos son algunas de las aportaciones que como imperio dieron cada una de estas civilizaciones. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que haya quedado claro, espero que haya sido entendible y nos vemos en un siguiente video. Adiós.